Hola amigos, el placer de este reencuentro, de reencontrarnos, valga la redundancia, con estas historias desde el ringside, donde obviamente el gran protagonista es el boxeo, su mundo y su universo. Como ya es una costumbre, Pablo Martínez con una mirada, un panorama de todo lo que acontece en el mundo del boxeo. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenidos a todos. Vamos a ir ya, va creciendo, paso a paso, fin de semana tras fin de semana, la actividad. Y ya este fin de semana es realmente interesante, atractivo, por la velada boxística que vamos a tener en la Federación Argentina de Boxeo y otras peleas que también van a ir surgiendo, más el adelanto que ya había tirado la semana pasada de la velada boxística que vamos a tener en San Lorenzo a principios de marzo. Pero bueno, vamos a meternos ya con lo que va a ocurrir este fin de semana, este viernes, con una pelea en México a las 23. César Vaca, mexicano él, frente a Joel Córdoba, también nacido en el país azteca, se van a estar enfrentando este viernes. Ya el sábado, en Cutralcó, a las 20:30, Axel Isla ante Néstor Abdala, título superligero FECOSUR, CMB, es el cinturón que va a ponerse en juego, ¿no? Entre Axel Isla y Néstor Abdala. Así es. Abdala con L y H en el final. Sí, sí. Raro, ¿no? Sí, raro. Bien de origen, supongo, sí. Bien oriental, ¿no? Sin dudas. Y ya el día sábado tendremos varias peleas, entre ellas las que se van a desarrollar en la FAB, pero el sábado tendremos en Tijuana, a las 23, Luis Neri, mexicano, ante Kameda, el japonés. Kyonosuke Kameda va a enfrentar a Luis Neri, el azteca. Y, lo dicho, desde las 23 en la Federación Argentina de Boxeo, allí en Buenos Aires, y por Teis Sport se va a poder ver Sol Kudos ante Sol Baumstart, título mundial mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo, que está vacante. Dos grandes peleadoras, tanto Kudos como Baumstart. Va a ser muy buena pelea. Y además la particularidad de que se enfrentan dos mujeres argentinas. Un título con mundial. Dos contrincantes del mismo país, que no pasa habitualmente. No. Bueno, esa misma noche habrá otras peleas interesantes, ¿no? Para tener en cuenta, lo decíamos la semana pasada, Sansón Rosa, que va a pelear ante Andrés Pérez. Habrá peleas de semifondo, como Micaela Domínguez ante Agut Burde. También van a pelear Kevin Gómez contra Díaz, Alex Alfonso ante César Tolosa, otra de las peleas que tendremos el día sábado, Brian Suárez ante Walter Yacaré Sequeira, una pelea interesante también. Claro. Todo el sábado en la Federación Argentina de Boxeo. Sí, Brian Suárez, el retorno después de un intento de eliminatoria mundial, donde fracasó, después tuvo un paréntesis que estuvo abandonando un poco la práctica del boxeo, razones personales, vuelve, bueno, con la esperanza de recuperar terreno, ¿no? Claro. Bueno, lo que anticipaba la semana pasada ya está confirmado, el 8 de marzo. El 8 de marzo confirmado en el Polideportivo de la ciudad de San Lorenzo. El Héctor Galucci de San Lorenzo. Héctor Galucci. El sábado 8 de marzo, a partir de las 20, la velada boxística que lo tendrá al Junior Alanís, Carlos Junior Alanís ante Tiago González en una de las peleas. La otra es de Joaquín Díaz ante Alexis Camejo, que es un boxeador interesante. Camejo, de San Lorenzo. Esa es la pelea de la noche. Del local. Es un choque esperado. Es el local, pero además, digamos, hay esa pica, llamémosle, de gimnasios. Sí. Y que, bueno, tiene la oportunidad de sobre el ring. Una especie de clásico. Una especie de clásico. Bueno, lindo para ver, Agustín Marini ante Hugo David Quirós. En cuanto a las chicas, en femenino vuelve a pelear Evelyn Bermúdez. Exactamente. La princesita. La princesita que le tiene que confirmar su rival, la campeona mundial. Entre mañana y pasado va a tener la rival confirmada. Todavía no está. Evelyn Bermúdez se va a medir con Celeste Alanís. No. Celeste Alanís aparte. Perdón. Evelyn Bermúdez aparte, Celeste Alanís aparte. Exactamente. Son dos campeonas mundiales. Exacto, ahí está entonces. Muy bien, entonces, porque no entendía bien el graph. Evelyn Bermúdez con Ludmila Corbalán, ¿sería? ¿O Ludmila Corbalán con Rocío Portillo? No. Ya lo vamos a confirmar. Lo que sí está que la chica Bermúdez
Evelyn Bermúdez todavía no le han bien, confirmado el rival porque se cayó la rival que tenía originalmente. Y Celeste, la Chucky, Alanis sí ya tiene confirmado, una de las dos que vos me nombraste va a estar enfrentándola. Entonces eso se va a confirmar, todavía quedan un par de 2 semanas, días más, por lo menos. Pero ya lo más importante, lo dicho recién, Carlos Junior Alanis ante Thiago González y Alexis Camejo ante Joaquín Díaz. Entonces las peleas principales, después lo que veníamos diciendo, el próximo viernes vamos a desarrollarlo un poco mejor. Vamos a dar completo. De cómo va a venir la velada boxística. Y bueno, lamentablemente los rosarinos tenemos que ir hasta San Lorenzo, no queda otra alternativa, Néstor. Sí, esperamos que esta absurda disposición de las autoridades de Teis Sport de no venir a la ciudad de Rosario argumentando problemas de inseguridad, una cosa totalmente absurda, ridícula. Inseguridad, sí. La hay, sí. En Rosario, sí. En todo el país. Todo el país, sin dudas. Bueno, y para cerrar este bloque informativo, como hacemos siempre, lamentablemente veníamos hablando fuera de aire de un boxeador santafesino, de que alguien que consiguió realmente una trascendencia mundial fenomenal, hace unos años atrás, como el Chino Maidana, que lamentablemente tuvo un accidente. Nació de nuevo. Allí en el norte de Santa Fe, 200 kilómetros por hora venía con su moto. Claro, una moto de alta gama, una BMW. Imagínense la velocidad que venía en la ruta 11, sale un auto de manera inesperada, dice, por lo menos cuentan ahí los testigos, del costado de la ruta. Ahora, él mismo se pregunta cómo está vivo, ¿no? Exacto. Un milagro de Dios. Un milagro. Se hablaba de diferentes cuestiones en cuanto a alguna quebradura en el tobillo, que después no fue. No. Algo en la columna, que era lo que más le preocupaba. Sí. Pero bueno, por suerte, aparentemente no es nada grave. Y bueno, el Chino Maidana vuelve a vivir, como bien dijiste vos, Néstor. Va a cumplir años 2 veces en cada año, porque cada día que recuerde esta fecha tiene que festejar como un cumpleaños. Es inimaginable una moto a 180 kilómetros chocando y que vos salgas ileso. Es un milagro de increíble. Dios. Bueno, muy bien. Este primer bloque con toda la información, con lo que se viene, lindo el fin de semana. Ya para empezar a ver buen boxeo. Estaremos atentos así a la pantalla de TIC lo que pase con las chicas en este título, ¿no? Sí. Y además ya anticipándonos a la velada boxística de San Lorenzo el próximo 8 de marzo, por la noche, allí en la vecina ciudad de San Lorenzo. Nos vamos a ir a una pequeña pausa con el amigo Hernán Cabrera en los controles y se viene una historia de un rosarino. Un ídolo, el Chino Pita. ¿Quién no recuerda al Chino Pita? Seguramente, muchos de los que nos ven habitualmente van a recordarlo en sus grandes peleas. Sí. Y vamos a recorrer su historia dentro de un ratito, segundos nada más. Muy bien, amigos. Lo prometido, nos introducimos en la historia del día de hoy y su mirada desde el ringside. Hoy vamos a recordar una figura que está en el podio de los grandes en la historia del boxeo argentino, sin dudas. Un sábado, abril del 2011, yo estaba en mi querida LT3 preparando el material, porque esa noche teníamos una transmisión. Sonó el teléfono y bueno, una voz de un amigo me dice: Néstor, se nos fue el Chino Pita. Indudablemente, la sensación de tristeza se mezcló un poco con los recuerdos de ese gran boxeador. Oscar Pita, el Chino Pita, aunque en realidad su verdadero nombre es Raúl Oscar Pieta, pero siempre se le dijo Pita, y en toda su vida, en todos los comentarios, en las peleas y demás, se lo nombraba como Oscar Pita. Muchacho nacido en Cruz del Eje, en Córdoba, en 1933, de muy chiquito se radicó con su familia en la ciudad de Rosario, en la zona sur. Gran campaña amateur, representante olímpico de aquel maravilloso equipo argentino, no solamente de boxeo, en general, que fue a Londres en 1948, en donde Pascual Pérez ganara
la medalla de oro en boxeo y tantos otros deportistas vinieron con gran cantidad de medallas. El Chino Pita fue uno de esos deportistas que representaron a la Argentina. Fue campeón latinoamericano en 1949 en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Y ya un 30 de mayo de 1951 debutó como profesional. ¿Lo hizo dónde? Bueno, en el mítico, en el inolvidable Estadio Norte de Rosario, en la avenida Alberdi y José Ingenieros, ganándole por nocaut en 3 vueltas a Ismael Guevara. Ahí comenzó una carrera extraordinaria. Siempre representó al Rosarino Boxing Club, ese gimnasio ubicado en la calle Corrientes, en la avenida Corrientes, casi avenida Pellegrini, donde tanta gente iba a la tarde a ver entrenar a los boxeadores. Mire, era tanta el entusiasmo de la gente por ver entrenar a la figura que se hacía una cola en la puerta. Y entonces, como había un pasillo estrecho, no había mucho lugar, había algunas personas que ordenaban y decían, bueno, salen 2, entran 2, sale 1, y había que turno para poder ver entrenar a los boxeadores. Cosas obviamente de la época, ¿no? En algún momento, en próxima historia, nos vamos a ocupar de la historia de quienes pasaron por el Rosarino Boxing Club, el dramático momento que vivieron cuando estuvieron a punto de rematarlo, y la intervención de la mafia también. Vamos a hablar también de la mafia de Estados Unidos, acá también. Los muchachos del barrio de Pichincha, aquellos famosos de la Chicago Argentina, como se le decía, tuvieron un paso importante por el Rosarino Boxing Club. Y hablando de representantes del Rosarino Boxing Club, bueno, salió Amelio Piceda, Kid Nori, Hugo Rambaldi, Nelson Alarcón, todos campeones argentinos. José Balbi, el perforador Balbi. José Ríos, el campeón sin corona. Y entrenadores de la talla de Juan Humberto Natale, Lito Muñiz, Angelito Travaglini. Precisamente bajo la dirección de Juan Humberto Natale, el Chino Pita hilvanó 30 victorias consecutivas, todas al hilo, la mayoría por nocaut. Y en su pelea número 31, fíjense, observen ustedes este detalle. 30 peleas ganó por nocaut, 31 peleas profesional, recién allí pudo conseguir la chance de pelear por el título argentino. Hoy hay boxeadores que con 8 o 9 peleas van a pelear por un título argentino y más. Diferencias de época, ¿no? Y de calidad también. En la pelea 31 logró el título argentino de la categoría welter, que estaba vacante. Esa noche pesó 66 kilos 400. Dio una verdadera clase, una cátedra de boxeo. No lo digo yo, lo decían todos los testigos de la época, los diarios, la revista, el gráfico. Le ganó por puntos a Eduardo Alfonso Moreno. Fue un 23 de diciembre de 1953 en el Estadio Luna Park. Un ídolo, admirado. Sus duelos locales con, por ejemplo, el Babi Argüello, representante del barrio de Alberdi, con José Ríos, con Ramón Sosa, se convirtieron en clásicos. Cuando se anunciaba la pelea entre ellos, la ciudad paraba el ritmo. La noche que le ganó la revancha, una revancha esperada, a Ramón Sosa, se batieron hasta ese momento todos los récords de público y de recaudación. Se hablaba de 10.000 personas adentro del Estadio Norte y otras 10.000 afuera seguramente, escuchando las radios, las primeras radios portátiles, inclusive hasta un altavoz habían puesto en una radio grande para que la gente pudiera seguir las alternativas de ese combate. Una locura. Todos sobre la avenida Alberdi. Siguió la marcha triunfal, le llegó una gira por Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, llega con promesas de alguna pelea importante, de una eliminatoria, de una pelea de campeonato del mundo. Le gana a 2 boxeadores muy buenos, lo que eso le estaba abriendo camino. Fred Monforte y un ascendente Jean Poirier,
que después peleara por el campeonato mundial. Se quedó en Estados Unidos y mal aconsejado, mal cuidado, aceptó hacer guantes con los más grandes, las grandes figuras del gimnasio, campeones mundiales, como por ejemplo con Kid Gavilán, con Carmen Basilio. Una locura hacer guantes con toda esa gente. Las promesas de los promotores nunca se cumplieron. Cansado, el Chino Pita hizo las valijas y se volvió a Rosario. En una oportunidad, el querido y maravilloso Eduardo Lauce, Nocao Lauce, el hombre que nunca tuvo su chance muy merecida, nunca se la dieron de pelear por el campeonato del mundo. Algún día vamos a hacer la historia y les voy a contar por qué no obtuvo ese título, esa pelea por el título del mundo. Porque fue traicionado por la misma gente que lo manejaba, por dinero, por dólares. Lo traicionaron. Por supuesto, lo supo mucho tiempo después y me lo contó en una noche caminando por las calles cordobesas. Y también me dijo Lauce que lo quería mucho al Chino Pita. Porque claro, compartían el mismo gimnasio en Estados Unidos. Y él me dijo, mira, los entrenamientos del Chino Pita no eran entrenamientos, eran batallas. Y una vez le dije, Chino, no entrenes más así. Te golpeas mucho, te golpeas demasiado. Tenía razón, Lauce. 28 de diciembre de 1955, Luna Par, desbordado. Una locura, récord de boletería, de presencia de público. Oscar Pita perdió el título argentino de la categoría welter, ¿no? Como les dije. Pero la perdió ante un fenómeno, uno de los boxeadores más importantes que dio la escuela mendocina, Cirilo Gil, que era pupilo de don Paco Bermúdez. Mira, a propósito de eso, en una oportunidad Cirilo Gil vino a Rosario, década del 80, al Club Esportivo América como rincón, como entrenador de un boxeador mendocino. Ahí tuve oportunidad de conocerlo, charlar con él, y salió el tema del Chino Pita. Y me dijo, mirá, el Chino Pita fue uno de los mejores, a decir mejores, 2 o 3 boxeadores que vi y que enfrenté en mi vida. Un fenómeno. Y lo decía Cirilo Gil, palabras no mayores, súper mayores de la historia del boxeo. La carrera y el físico de Pita comenzaron a sentir los efectos negativos de aquella visita a Estados Unidos. Una equivocada gira, por eso les dije recién, mal manejado, mal cuidado, mal aconsejado. El Chino Pita, una vez más, mal aconsejado, acepta una gira y va a Brasil. Le significaron 2 derrotas consecutivas con un boxeador que no estaba dentro de los cálculos que podía ganar. Sin embargo, le gana en 2 oportunidades. Eso marca que arribe a su último combate profesional. Una vez más el Estadio Norte, una vez más récord de público, gente afuera, récord de recaudación, récord de boletería. Su rival, el representante del Ñaró Boxing Club, Julio Ocampo, la Pantera del Saladillo, que venía con una campaña maravillosa. Y allí se dio un plus. El enfrentamiento de una figura que venía pidiendo pista, como la Pantera del Saladillo, Julio Ocampo, y un boxeador que se estaba retirando, que se había consagrado como los mejores, el Chino Pita. Y el choque de rincones, en el rincón de Julio Ocampo, el inolvidable Zorro Pereira, Eugenio Pereira, del Ñaró Boxing Club, y en el otro rincón, Juan Humberto Natale, del Rosarino Boxing. Es decir, choque de gimnasio, que también gestaba rivalidades. Estaba la gente que hinchaba por los de los rosarinos y gente que hinchaba por los del Ñaró Boxing Club. Se dividían las aguas, ¿no? Fue una pelea intensa, muy áspera, están los recortes que lo prueban, hay filmaciones y demás, emocionante, muy dura para los dos.
El Chino Pita se jugó en cada round, sabía que era su despedida. En el 10º, el Chino Pita cayó derrotado por nocaut. Un detalle que fue lo que engalanó esa noche. Mientras el árbitro contaba, hacía el conteo reglamentario, con el Chino en el piso, en la lona, el silencio en el estadio era de cementerio. Un silencio total. Y cuando llegó a los 10 segundos, que decretaba el knockout en favor de Julio Campo, el silencio se quebró. ¿Por el griterío del público, por los aplausos? No. Por el llanto que llegaba desde el rincón de Julio Campo, que abrazado al Zorro Pereira, Eugenio Pereira, no podían soportar, no podían reprimir la emoción y las lágrimas, no solamente del triunfo, sino de verlo al Chino Pita, que era ídolo de ellos, caído en el piso. Cosas, bueno, del boxeo de aquellas épocas. Pero la gente lo observó y la gente terminó esa noche bajo un aplauso para los dos boxeadores. Oscar el Chino Pita, podemos definirlo así, de una elegante línea boxística, tenía recursos inacabables, siempre sacaba algo. Dejó una campaña excelente, 49 peleas ganadas, con 27 knockouts, 5 derrotas y un empate. Esa campaña, esa trayectoria que solo alcanzan las figuras que aparecen de vez en cuando, muy de vez en cuando, en el firmamento del boxeo. Cerraba sus peleas como un maestro. Era quirúrgico, humilde, generoso. No voy a decir amistad, pero sí me honró con su relación. Vivía en la calle Saavedra, frente al Club Ciclón. Y él era un habitué, trabajaba en la aduana acá en el centro, allí se jubiló, y él era un habitué todos los días de un bar que algunos ahora, muchachos más grandes, recordarán, que estaba en la calle Maipú, casi Santa Fe. Se llamaba Los 20 Billares, recordando un poco los 36 billares de Buenos Aires. Algunos me preguntan, ¿por qué 20 billares? Porque había 20 mesas de billar. Es sencillo. Y ahí iba todos los días el Chino Pita. Como yo sabía que él estaba, iba con la excusa a tomar un café, pero la excusa era charlar un poco con él. Les confieso que, no sé, de todas las charlas que tuve, en el 99% nunca pude hablar de boxeo con él. Cuando me entraba en el tema para sacar algo, bueno, periodista, curioso, me decía, Julia, boxeo no, ya pasó, hablemos de otra cosa, hablemos de fútbol, de tango. No quería hablar, pero bueno, le respeté siempre su manera de pensar, obviamente. Un hombre que dejó una huella imborrable de gran boxeador. Ese mismo boxeador que el general Juan Domingo Perón, presidente, cuando recibía en su despacho algún funcionario, algún dirigente que llegaba de Rosario, lo primero que le preguntaba le decía, ¿cómo anda el Chino Pita? Mándele saludos. El general Perón, ustedes saben, le gustaba mucho el boxeo y era un habitué del Luna Park, obvio. Alguna vez, y lo registraron varios escritores, se escuchó decir a Ernesto Guevara, al Che Guevara, que decía, lo dijo muchas veces, donde yo nací, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, hay un fenómeno, no saben cómo boxea, es el Chino Pita. El Che Guevara siempre decía que le gustaba mucho el boxeo. Por eso hoy nuestra historia está dedicada desde el ringside a recordar al inolvidable Oscar Pita, el Chino Pita. Y hoy lo recordamos para que, aunque sea imaginariamente, terminado este relato, escuchemos otra vez, como en aquella noche en Sportivo América, cuando nos enteramos de su partida, que suenen otra vez las 10 campanas. Gracias, hasta el próximo encuentro.
que volveremos con otra historia desde el ringside.